Pero los hechos son tosudos y dicen que Sócrates fue condenado a muerte por una democracia. Cuando en 403 a.C. los demócratas de Trasíbulo reinstauraron la democracia, concedieron una amnistía en virtud de la cual Sócrates no podía ser acusado de cargos políticos. Por eso la acusación política se enmascaró en una religiosa y social. Sócrates delinque al no reconocer a los dioses a los que da culto la ciudad y a introducir nuevas divinidades. Delinque también corrompiendo a los jóvenes. Grave acusación de impiedad y de alteración de importantes normas de la ciudad. Jenofonte dice que los demócratas condenaron a Sócrates por su amistad con los tiranos y con el entorno de los mismos. En general, el círculo de Sócrates estaba formado por un tiazos de jóvenes ricos, oligarcas y enemigos del pueblo. Entre ellos Calias, Agatón, Critias, Cármides, Alcibíades, el filoespartano Jenofonte, Platón, etc. Pero además Sócrates era un personaje atípico y su conducta chocaba con la moral y las costumbres de la época. La fuente más rica con que Sócrates es la que Aristófanes en las nubes. Quizá muchos ciudadanos atenienses identificaron a Sócrates como un sofista. La alta sociedad ateniense veía a los sofistas como racionalistas críticos, disgregadores del conglomerado heredado de la tradición. Sócrates era tolerante con la religión tradicional y los ritos, pero la apelación a su daimon como rector supremo de su vida y su conducta pudo acarrearle la acusación de impiedad. Sea como fuere, es cierto que tanto Sócrates como también Platón se opusieron desde una perspectiva elitista a los principios fundamentales de la democracia, como el sorteo y la designación por mayoría. Hay quien dice que su actitud ante el juicio lo dignifica. Son muy pocos los hombres a los que se les presta ocasión de ser absueltos de una acusación de muerte por admitir, durante el escaso tiempo de un juicio, ciertas contradicciones en su actitud ante la vida. Son menos aún, lógicamente, los que en la elección prefirieron la muerte. Sócrates fue uno de ellos. No es este el lugar para destacar las consecuencias que su actitud ha tenido en la creación del concepto de hombre en el mundo occidental. Pero otros opinan. Parece que en ese momento el resultado de la votación era ya irreversible. Sócrates había dicho más de lo que podía soportar la dignidad de un tribunal, aparte de no haber reconocido ninguna culpa y de reiterar que no había cometido ninguna injusticia.
Nadie podía decir cuál fue la intención de Sócrates, si perdió los nervios o si se confió creyendo que aceptaría su propuesta final de las 30 minas, o si simplemente, como afirmaba Jenofonte, Sócrates estaba ya cansado de vivir, o si, como sugiere Platón, Sócrates quiso mostrar ante el tribunal que él estaba por encima del vulgar temor de la muerte. A todos los avatares mencionados, Platón se refiere en el siguiente texto de la Carta Séptima. Siendo yo joven, pasé por la misma experiencia que otros muchos. Pensé dedicarme a la política tan pronto como llegar a ser dueño de mis actos. Y he aquí las vicisitudes de los asuntos políticos de mi patria a que hube de asistir. Siendo objeto de general censura el régimen político a la sazón imperante, se produjo una revolución. Al frente de este movimiento revolucionario se instauraron como caudillos 51 hombres, 10 en el Pireo y 11 en la capital, al cargo de los cuales estaba la administración pública en lo referente al ágora y a los asuntos municipales, mientras que 30 se instauraron con plenos poderes al frente del gobierno en general. Se daba la circunstancia de que algunos de estos eran allegados y conocidos míos, y, en consecuencia, requirieron al punto mi colaboración, por entender que se trataba de actividades que me interesaban. La reacción mía no era de extrañar, dada mi juventud. Yo pensé que ellos iban a gobernar la ciudad sacándola de un régimen de vida injusto y llevándola a un orden mejor. De suerte que les dediqué mi más apasionada atención a ver cómo lo conseguían. Y vi que en poco tiempo hicieron parecer como bueno, como una edad de oro al anterior régimen. Entre otras tropelías que cometieron, estuvo la de enviar a mi amigo, el anciano Sócrates, de quien yo tendría reparo en afirmar que fue el más justo de los hombres de su tiempo, a que, en unión de otras personas, prendiera a un ciudadano para conducirle por la fuerza a ser ejecutado, orden dada a fin de que Sócrates quedara, de grado o por fuerza, implicado en sus crímenes. Por cierto que él no obedeció, y se arriesgó a sufrir toda clase de castigos antes que hacerse cómplice de sus iniquidades. Viendo digno todas esas cosas y otras semejantes de la mayor gravedad, lleno de indignación me inhibí de las torpezas de aquel periodo. No mucho tiempo después cayó la tiranía de los 30 y todo el sistema político imperante. De nuevo, aunque ya menos imperante, me arrastró el deseo de ocuparme de los asuntos públicos de la ciudad. Ocurría desde luego también, bajo aquel gobierno, por tratarse de un periodo turbulento, muchas cosas que podían ser objeto de desaprobación. Y nada tiene de extraño que, en medio de una revolución, ciertas gentes tomaran venganzas excesivas de algunos adversarios.
No obstante, los entonces repatriados observaron una considerable moderación. Pero dio también la casualidad de que algunos de los que estaban en el poder llevaron a los tribunales a mi amigo Sócrates, a quien acabo de referirme, bajo la acusación más inicua y que menos le cuadraba. En efecto, unos acusaron de impiedad y otros condenaron y ejecutaron al hombre que un día no consintió en ser cómplice del ilícito arresto de un partidario de los entonces proscritos, en ocasión en que ellos padecían de las adversidades del destierro. Al observar yo cosas como estas y a los hombres que ejercían los poderes públicos, así como las leyes y las costumbres, cuanto con mayor atención lo examinaba, al mismo tiempo que mi edad iba adquiriendo madurez, tanto más difícil consideraba administrar los asuntos públicos con rectitud. No me parecía en efecto que fuera posible hacerlo sin contar con amigos y colaboradores dignos de confianza. Encontrar quienes lo fueran no era fácil, pues ya la ciudad no se regía por las costumbres y prácticas de nuestros antepasados, y adquirir otros nuevos con alguna facilidad era imposible. Por otra parte, tanto la letra como el espíritu de las leyes se iba corrompiendo, y el número de ellas crecía con extraordinaria rapidez. De esta suerte, yo, que al principio estaba lleno de entusiasmo por dedicarme a la política, al volver mi atención a la vida pública y verla arrastrada en todas las direcciones por toda clase de corrientes, terminé por verme atacado de vértigo. Y si bien no presentí de reflexionar sobre la manera de poder introducir una mejora en ella, y en consecuencia en la totalidad del sistema político, sí dejé, sin embargo, de esperar sucesivas oportunidades de intervenir activamente, y terminé por adquirir el convencimiento, con respecto a todos los estados actuales, de que están, sin excepción, mal gobernados. En efecto, lo referente a su legislación no tiene remedio sin una extraordinaria reforma, acompañada además de suerte para implantarla. Y me vi obligado a reconocer, en alabanza de la verdadera filosofía, que de ella depende el obtener una visión perfecta y total de lo que es justo, tanto en el terreno político como en el privado, y que no cesará en sus males el género humano hasta que los que son recta y verdaderamente filósofos ocupen los cargos públicos, o bien los que ejercen el poder en los estados lleguen, por especial favor divino, a ser filósofos en el auténtico sentido de la palabra. Carta séptima, 324b a 326b. La conclusión de Platón es la formulación de su famosa teoría de los filósofos reyes o los reyes filósofos, que más adelante comentaremos. Pero por supuesto que Sócrates era un filósofo. ¿Cuáles fueron sus aportes al respecto? Fundamentalmente tres: la mayéutica, el intelectualismo moral y la tecnificación de la política.
Los sofistas sostenían que el significado y la esencia de los conceptos morales, como justicia, bondad, belleza, valor, etc., dependían de las comunidades y de las circunstancias. Así, en una comunidad concreta, unas conductas son valerosas, pero en otra no. Y en un momento determinado una acción puede ser valerosa, pero no en otro. Teoría del kairos, el momento oportuno. Por el contrario, Sócrates creía que dichos conceptos eran ideas innatas en el alma de los hombres. Todos en nuestro interior sabemos por encima de cualquier circunstancia qué es bueno y qué es justo. Hemos de indagar en nuestra alma para hacerlo patente. De ahí la importancia que Sócrates confería al precepto de Delfos: conócete a ti mismo. Las más de las veces, ideologías, conglomerados heredados, intereses, vanidades y egoísmos nos impiden ver la esencia de los conceptos morales innatos. Entonces Sócrates preguntaba a los interlocutores, los interrogaba hasta llevarlos a la contradicción o bien hasta una perplejidad sin esperanza. Así, desarmados, podían comenzar a intentar buscar la verdad. Actuaba Sócrates en el alma de las gentes como hacían las parteras en el cuerpo de las mujeres. Ayudaban a dar a luz. Ese es el significado de mayéutica. El mejor texto platónico sobre la mayéutica socrática, que obviamente Platón pone en boca del maestro, se halla en el Teteto, 150b a 151d. Todos los hombres desean la felicidad. Esta se encuentra en el bien. Por tanto, conocer el bien implica su realización, mientras que el mal se hace por desconocimiento del bien.